Muy buenos días, mi nombre es José Libardo Vargas Vargas, soy estudiante de licenciatura en educación. En el día de hoy voy a hacer la explicación del tema, la generación del 98. Bueno, el término de la generación del 98 fue acuñado por José Martínez Ruiz Azorín en ensayos, publicaciones en prensa y luego recogidos en sus libros clásicos y modernos por allá para el año de 1913. Sin embargo, los integrantes de la generación del 98 nunca funcionaron como un movimiento organizado o como una escuela artística y podían no coincidir en las soluciones propuestas para lo que entendía como el grave atraso de España ante el resto del mundo. Se dice que para este tiempo de la generación del 98, España estaba en crisis política, económica y social. Había un desorden terrible en esta nación europea, ¿sí? Y entonces este grupo de pensadores se reunieron, ¿cierto?, para buscar posibles soluciones a esta crisis que pasaba en este país. Eh, Dentro de esto volvieron algunas corrientes literarias que finalmente pues ya habían desaparecido para estos tiempos, ¿no? Entonces ellos en medio de esta crisis pensaban que volver a revivir eh, acontecimientos literarios aportaban o podrían aportar al desarrollo de lo que era su país para ese entonces. Finalmente, pues algunos de estos movimientos recuperados funcionaron, otros no tanto, y otros pues quedaron ahí como que sí, como que no funcionaban, ¿no? Pues el desorden de un país pues es inevitable, ¿no? Y pues para ello se debe de contar pues con personas muy entusiastas que le apunten y aporten pues debidamente pues al desarrollo, ¿no? Pero entonces pues estas personas en medio de esta recuperación, en medio de ese afán, pues le aportaron demasiado a lo que iría a ser pues a esas próximas generaciones pensadoras, ¿no? Porque pues el pensamiento literario con la organización pues de un país pues no tiene mucho que ver, pero sí aporta significativamente a lo que es la formación cultural y dentro de esa formación cultural pues viene la formación como persona y como ciudadano. Voy a mencionar las características de la generación del 98. Agruparon diversos escritores y pensadores nacidos entre 1864 a 1876. ¿Sí? Estos fueron o recogieron pues el líder de este movimiento reunió un grupo de pensadores nacidos entre estas fechas. Seguramente pues ellos tenían unas condiciones, ¿cierto? Que se hacían merecedores de este grupo tan importante para esta época. Solían encontrarse en bares y cafés para debatir y dialogar mientras que sus obras se publicaban generalmente en revistas de vida corta como fueron Don Quijote, ¿no? Don Quijote, una de las obras más representativas para nosotros los de habla hispana, ¿cierto? Germinal, en 1897 al año de 1899, Vida Nueva, 1898 a 1900, Revista Nueva Vida de 1899 y Electra, ya pues a comienzos de los 1900, de 1901, Helios en 1903 a 1904 y Alma Española en 1903 a 1905, ¿no? Entonces, algo importante, ¿no? Como un dato curioso, que estas personas pues no se reunían en una sala de conferencias eh, o en lugares pues como públicos a la vista, en parques, sino se reunían en estos lugares como son los bares y cafés, ¿no? Y se reunían pues a dialogar pues eh, en contorno, ¿no?
a lo que era la situación pues de su país, perdón, y pues mientras tanto afuera se publicaban sus obras más representativas, porque pues ellos eran escritores, esta generación del 98. Revalorizaron el paisaje castellano abandonado y polvoriento y resucitaron géneros tradicionales como el romancero, ya lo había dicho. Ellos en este acontecimiento resucitaron todos esos acontecimientos eh, literarios muy significativos que ya habían sido pues desechados y que ellos volvieron a resucitarlos porque pensaban, si volvemos a resucitar estos pensamientos que quedaron atrás, que fueron muy significativos para esas épocas, ahorita en medio de esta crisis, volver a resucitar uno de estos se vuelve a aportar. Y ya lo había mencionado anteriormente, muchos de estos aportes apuntaban, ¿no?, al desarrollo personal como ciudadanos y personas que en ese tiempo se necesitaba para la reconstrucción de esa nación. Abrazaban la experimentación y la renovación de los géneros literarios, tratando de romper los modelos de lo tradicional. Además, rechazaban la estética realista y procuraban un lenguaje impresionista cercana al habla callejera, sí, muy de cerquita, ¿no? Con lo que era la realidad, porque pues lo que era el realismo, la estética, esto era pues para esos ilustrados de ese entonces, ¿no? Pero es que en las calles de esta nación, pues también había pensamiento, pero tenía otro trasfondo, ¿no? Y era donde ahí eran donde estos autores se hacían sentir cercanos a esa multitud, pues que estaba desamparada en las calles, ¿no? Y lo mismo, pues seguir adaptando sus corrientes antiguas a esta generación que estaba pues desamparada, pero a su lenguaje, ¿no? No con ese impresionismo, no con esa estética y no con ese realismo pues que ya se había vivido en otras épocas en esta nación. Comparten una visión pesimista y crítica respecto a España, intentaron adaptar a lo local las visiones filosóficas de Nietzsche, Schuppers, Kierkegaard y Bergson. Pues sí, estos Nietzsche, uno de los filósofos, pues un poco pesimista, ¿no? En sus teorías, pero unas teorías muy reales, ¿cierto? Por ejemplo, para el caso de Nietzsche, que dice que habla, perdón, de la muerte de Dios. Una muerte, pues no quiere decir que Dios esté muerto, que no exista o que no existió, sino que él piensa de que hay que desaparecer eh, ese pensamiento en torno a Dios y que seamos nosotros quienes nos desenvolvamos en nuestra sociedad, ¿no? Que le demos esa cavidad a la medicina, a la ciencia, eh, a la física, a las matemáticas, y pues que todo deje de girar en torno a Dios. ¿Qué pasó? Pues este pensamiento de Nietzsche pues también le dio gran revuelta pues al mundo y la gente empezó a despertarse, empezó a dejar de lado a Dios y empezó a fijarse que las cosas sin él pues funcionaban mucho mejor, porque pues a partir de que ya se empezó a dejar Dios a un lado empezaron a aparecer pues los inventos tecnológicos, científicos, de la medicina. Entonces ya la gente empezó a decir, oiga, pues esto no tiene un sentido si mi vida tiene un centro, ¿no? Y pues ese centro me tiene pues en lo mismo, aguantando hambre, pobreza y pues lo que podría llamarse pues como la miseria también, ¿no? Entonces cuando la gente empieza a, a pensar eh, como estos filósofos, pues empiezan a haber cambios en sus vidas, en sus comunidades. Y pues pesimista sí porque fue un poquito duro, ¿no? Los pensamientos, pero muy puntuales. Y creo que donde todos nosotros dejáramos todos esos centros, nuestras vidas serían pues mucho más diferentes, ¿no? Porque no tendríamos como una dependencia, sino seríamos autónomos, realistas de lo que está pasando a diario. Dejaríamos de tener ídolos políticos, religiosos, culturales, que pues muchas de las veces pues estos ídolos lo que hacen es entorpecer eh, nuestras vidas y no nos dejan avanzar hacia el éxito, ¿no? Bien.
abrazan la subjetividad como valor máximo de la crítica, ¿no? Esto fue pues el último, a ser muy subjetivos, ¿no? Con lo que pensaban, con lo que hacían. Autores representantes de la generación del 98, tenemos a Miguel de Unamuno, Ángel Gabinev, Ramón María del Valle Inclán, Pío Baraján, Azorín, Antonio Machado Ruiz. Vamos a empezar con Miguel de Unamuno. Nació en el año de 1864 y fue hasta el año de 1936 un filósofo y escritor de narrativa, ensayista, teatro y poesía. A menudo es considerado como el precursor de la generación del 98. Fue rector de la Universidad de Salamanca y diputado de la Corte durante la Segunda República de España, la cual se combinó luego de la Guerra Civil. Ángel Ganivet, 1865 al año de 1898, diplomático, sociólogo, periodista y poeta. Suele ser considerado como un precursor de la generación del 98, junto con Unamuno, el primer escritor. Su obra gira en torno a la lucha contra la abulía, o sea, el desgano, en el cual decía que erradicaba los males de España. Hacía esta recopilación pues, de todos los males y todo lo que le pasaba pues, a España en sus reportajes periodistas, ¿no? Y pues además pues, que era sociólogo, y los sociólogos pues tienen esa visión, ¿no? De analizar pues, la sociedad muy detalladamente. Ramón María del Valle Inclán, 1866-1936, dramaturgo, poeta y novelista cuya obra se inscribe en el modernismo, es considerado un autor clave en la literatura española del siglo XX. Vivió una vida bohémica, sacrificándolo todo por la literatura, y sus obras, extremadamente numerosas en todos sus géneros, han sido adaptadas a la ópera, al cine y a la televisión. De seguro, pues, creo que hemos visto algunas series de televisión y películas, ¿no? Pues basadas en las obras de este importante autor, Ramón María del Valle Inclán. Pío Barajoa, 1872-1956, fue un escritor de teatro y sobre todo novelista proveniente del mundo de la medicina, importantísimo, ¿no? De esta rama, demarcando un pensamiento anticlerical y anarquista, dejando una obra polémica en la que algunos pueden ver las semillas del fascismo español venidero por su oposición al comunismo y sus ideas antisemitas. Se trataba de una figura contravencional que suscita mucho debate entre sus biógrafos. Azorín. Azorín nació en el año de 1873 y murió en el año de 1967. Seudónimo de José Martínez Ruiz, un escritor que cultivó todos los géneros literarios, aunque mostró preferencia por la novela y el ensayo. Su obra impresionista y de estilo peculiar resultó muy característica en su momento, y mucha de ella ha sido llevada al cine posteriormente. Otro autor, ¿no? Que también ha llevado sus obras al cine, de seguro pues también ya hemos visto algunas de ellas. En un próximo video, que tengan la oportunidad, vamos a mirar algunas de estas obras cinematográficas de estos autores. Autónomo Machado Ruiz, 1875-1939, el más joven de todos los escritores de la generación del 98. Fue fundamentalmente un poeta de corte modernista, en la que los críticos rescataban la sabiduría popular y una contemplación de la realidad casi taoística. Uno de los más grandes poetas de la tradición española, murió en el exilio durante la Segunda República de España. Bueno, los géneros literarios de la generación del 98, nace la lírica por Antonio Machado, nace la narrativa por el autor Valle Inclán, Pío Barahona, Unamuno, expuestos anteriormente. El teatro de Jacinto Benavente y de Valle Inclán, vuelve a jugar Valle Inclán. Y el ensayo de Ganivet, Unamuno, Azorín, Masteu, Menéndez y Pital.
Bueno, eh, dentro de este movimiento de lo que fue la generación del 98 nace el regeneracionismo, una corriente muy importante pues que nació durante este movimiento. La corriente del generacionalismo nació en España entre los siglos 19 y 20 y abarcó a muchas representaciones filosóficas, políticas y artísticas. Además de la generación, pues por supuesto del 98, de hecho se suele distinguir esta última y la regeneracionalista, en que los primeros asumen una postura subjetiva y literaria, mientras que los regeneracionalistas persiguen métodos más activos, social y políticos. Por aquí tengo un apunte. El regionalismo denunciaba el atraso de España. Seguía con lo mismo de la generación del 98. Denunciaba el retraso de España del resto de Europa y propinaba una respuesta que eliminaba los modelos de la patria y atraso científico, tecnológico y la miseria. Este movimiento inspiró a las élites políticas para trabajar en conjunto por el desarrollo de la nación. Entonces, el aporte de este generacionalismo era denunciar pues todas esas acciones que hacía que el país estuviera atrasado científica, política y económicamente. Y inspiró a las élites políticas, eclesiásticas y científicas para trabajar por el desarrollo de la nación española. Muchas gracias, querido estudiante de Umbrella. Espero pues este resumen haya sido pues muy significativo para su formación. Si gusta de esta explicación y de otras explicaciones de esta misma área, no duden en contactarse. Mi línea telefónica es 322-777-4096 y al correo electrónico joselibardoV2018 @gmail.com. Muchísimas gracias.